Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 21. Ciudadanos de otro lugar. Muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Filipenses 3, 18 al 21. Vale, hermanos y hermanas, buenos días, Dios me las bendiga. Hoy, hoy es el día del Señor. Quizás muchos no madrugaron porque pues el domingo es día de descanso a ratos, duermen hasta más tardecito, toda la semana madrugando, pero pues hoy estamos aquí. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este privilegio de poder reunirnos virtualmente. Eterno Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias infinitas por este tiempo que vamos a compartir como hermanos en la fe. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, amado Padre. Que tú pongas en nuestros corazones siempre ese querer como el hacer, de anhelar tu palabra, de hacer tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades, porque quizás en la noche con nuestros pensamientos o sueños pecamos contra ti. Como decía el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, para que hables a nuestras vidas. Ministres a nuestros corazones porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Oro, Señor, por nuestras debilidades, porque somos frágiles, somos vasijas de barro y luchamos con diferentes áreas de nuestra vida. No es fácil seguirte, pero danos la fuerza y la valentía para negarnos a nosotros mismos todos los días. Pon en tus manos las familias aquí representadas. Que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor, con tu evangelio. Que sea tu Santo Espíritu guiándolos a toda verdad. Oro por la salvación y conversión de algunos de los familiares de mis hermanos aquí presentes que quizás no sean salvos. Que sean alcanzados por la predicación del evangelio con las vidas de todos y cada uno de nosotros. Y también por la predicación del evangelio escrito en tu palabra. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, hoy es el devocional día 21. Nuestra hermana Andrea nos leerá lo que nos corresponde el día de hoy. Buenos días, hermanos. Enero 21. Ciudadanos de otro lugar. Muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Filipenses 3, 18 al 21. No somos de aquí. Esto es lo que los residentes de la ciudad griega de Filipos en el primer siglo, incluso los que nacieron allí, pudieron haber dicho, porque vivían bajo las leyes romanas, usaban ropas romanas y escribían sus documentos en latín. Eran ciudadanos romanos. Toda la zona se veía como Roma, pero no lo era. Los ciudadanos de Filipos estaban en Grecia, pero vivían como ciudadanos de Roma. Pablo les dijo que ser ciudadano es similar. Vivimos la vida cristiana ausente de la capital cristiana. Que te alegrara saberlo, no es Washington ni Londres. La verdadera escalera del Capitolio es mucho más alta y mucho más sublime. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando vivimos como extranjeros aquí, como personas que no pertenecen aquí, marcamos una diferencia en el mundo a nuestro alrededor. Como cristianos, nuestra gran oportunidad diaria es comenzar un nuevo día y ser diferentes, ser lo que somos, ciudadanos del cielo, personas que no somos de aquí. Deberíamos ver que la gente diga de nosotros. Puedo darme cuenta por tu manera de caminar y de hablar que hay algo diferente en ti.
Esto significa que cuando pienses en tu vida, debes hacerte algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de mi devoción? ¿Eso que me motiva y me mueve y que mueve mi existencia? ¿Es mi apariencia? ¿Es mi currículum? ¿Es mi pasión y mi placer? ¿Para qué estoy viviendo? La Biblia nos advierte que si vivimos para gozar de los placeres temporales del pecado, Hebreos 11:25, eventualmente estos nos consumirán y nos robarán la vida. En cambio, debemos vivir en expectativa de la gloria futura. Seremos transformados, tendremos un nuevo cuerpo en conformidad al cuerpo de tu gloria. Nuestro cuerpo celestial no será debilitado por el pecado, por los deseos egoístas ni por la descomposición. Algún día estaremos en casa y será maravilloso. Si la gente sospecha por tu vida y descubre por tus palabras que eres ciudadano del cielo, que sirves a un Dios vivo y que estás anticipando ir a casa, donde tu vida será completamente transformada, entonces tarde o temprano alguno de ellos te pedirá que le des razón de la esperanza que hay en ti. Primera de Pedro 3:15. Así que recuerda de dónde vienes. El impacto del Evangelio bajo Dios está directamente relacionado con tu disposición para vivir como Cristo. Permíteme que el asombro de tu, permite que el asombro de tu ciudadanía celestial te haga sensible y compasivo a medida que te mueves entre los que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Cristo regresará, y cuando lo haga, el día de regresar a casa habrá llegado. Si resulta no ser hoy, entonces hoy es un día de oportunidad para ser diferente. ¿Cómo aprovecharás esta oportunidad? Primera de Pedro 2:9 al 17 para meditar. Bueno, mis amados y amadas, este devocional, como les decía iniciando, es un devocional de esos que a veces uno no quisiera ni predicar o enseñar, porque desafortunadamente el apóstol Pablo dice que muchos, no son pocos. No sé si han visto que nosotros los colombianos nos tienen fama en el exterior, no buena fama, porque realmente la fama que dejamos de nuestro país no es la mejor, no son todos, pero por algunos, como dice el cuento, por justos pagan pecadores. Pero desafortunadamente el mal testimonio y, como dice el escritor allí, enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, y es triste, pero es una realidad. Es una realidad que debe ponernos a pensar. Entonces ustedes recuerdan que un devocional me correspondió, les contaba algo del pastor Martin Lloyd Jones, ya está en su presencia. Hay un libro que se llama Predicador de Predicadores, y él dice que el tropiezo más grande para que la gente venga a la iglesia es la misma iglesia. Y es triste eso, pero desafortunadamente es así. El mal testimonio de nosotros como creyentes ha hecho de que la gente no quiere saber de la iglesia. El mal testimonio de los pastores ha hecho también lo mismo, que decir que ser un pastor es quizás un hazmerreír o tildarlo de ladrones o abusadores, y es una realidad. Y no debería ser así, pero el enemigo ha ganado un gran espacio en esa parte porque le hemos dado lugar. Pero eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, porque el mundo necesita el Evangelio, pero necesita que la gente que predica el Evangelio viva el Evangelio y que no seamos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, Pablo, aquí en este devocional de Filipenses, él describe una manera vivida, la vida de un cristiano, cómo lucha constantemente hacia la gran meta. Ese capítulo 3 está hablando de la lucha del creyente para alcanzar la meta, para llegar al cielo. Y algo importante que tenemos que tener claro es que somos salvos por gracia. Y muchos dirán, pero es que ya no tengo que hacer nada. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que poner todo mi potencial en obedecer al Señor. Porque otros dicen solamente somos por gracia, entonces hagamos de nuestra vida una desgracia. Hay un culto, una secta que llama Creciendo en Desgracia o Creciendo en Gracia, que ellos usan esto, usan esta manera de vivir. Porque en esa época que Pablo está escribiendo,
había un ataque muy fuerte por parte del agnosticismo. Los gnósticos estaban atacando fuertemente. Las cosas de amenazas de la iglesia en la época primitiva eran los judaizantes, que pretendían Cristo más las obras de la ley, y los gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Que desde el principio Dios creó la materia y la materia era imperfecta. Es decir, que el cuerpo era imperfecto, el espíritu era perfecto. Entonces, que puedan hacer lo que quisieran con el cuerpo porque el espíritu era lo que reclamaba el Señor. Entonces, como dice el cuento, hagamos de nuestra vida una fiesta. Eso es lo que estaba pasando allí. Y estaban llegando creyentes nuevos que venían de una vida inmoral, del paganismo. Entonces llegan a una iglesia y dicen, no, es que chévere, aquí es como lo mismo, pero están hablando de la vida eterna. Están hablando de que ya mis pecados han sido perdonados, entonces puedo hacer con mi vida lo que quiera. Como dice el cuento, donde abundó la gracia, abundó el pecado. Pero, como dice el apóstol Pablo en Romanos, pero realmente cuando Dios nos llama a salvación, nos llama a santificación. Esa acción de apartarnos del pecado, de batallar con el pecado que tenemos en nosotros, el pecado remanente. Pero esta gente no lo hacía. Eran enemigos de la cruz de Cristo, pero decían ser cristianos. Vivían una vida completamente opuesta a lo que dice el Señor. Y pasa mucho en diferentes denominaciones e iglesias en el mundo. Les contaba que tengo la oportunidad de tener mucho contacto con iglesias de Estados Unidos y ellos dicen que es impresionante en la medida que ha venido esa decadencia espiritual en las iglesias en Estados Unidos. Que hay una desbandada impresionante de gente mayor que está buscando iglesias sanas, porque eran iglesias que han sido tradicionales, iglesias ortodoxas con buena teología e integridad ante el evangelio, y ahora estaban permitiendo una cantidad de cosas dentro de la iglesia. Y eso está pasando en Estados Unidos y está llegando también acá. Lo que hablamos en la vez pasada, cómo la iglesia está firme en los absolutos de Dios. Si realmente estamos viviendo para Dios o para nosotros mismos, que es lo que vamos a ver más adelante, ese tipo de cristianos que viven para ellos mismos. Entonces Pablo, en esta sección del capítulo 3, él está hablando de la lucha constante hacia la gran meta, el premio de la vida eterna, esa gracia eterna que el Señor nos ha ofrecido por medio de Jesucristo. No olvidemos que cuando Pablo escribió en la carta a los filipenses, ya habían pasado varios años en que Pablo había conociendo a Cristo poco a poco, paso a paso. Se enamoraba muchísimo más del Señor Jesucristo. Él estaba en ese proceso de santificación, porque Pablo también luchaba como nosotros con el pecado, lo podemos encontrar en Romanos capítulo 7. Era un creyente como nosotros luchando a muerte con el pecado. La pregunta es, ¿cuál fue el éxito de Pablo para llegar a decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo? Porque la pregunta es, ¿a quién estamos imitando? ¿Y quién nos está imitando a nosotros? Queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, que nuestro esposo o esposa vaya a la iglesia. La pregunta es, ¿están viendo la iglesia en mí? ¿El vecino está viendo la iglesia en mí? ¿Realmente me comporto como un hijo o una hija de Dios? En mi casa, en el trabajo. ¿Realmente o somos amigos de la cruz de Cristo, es decir, amamos la cruz de Cristo, o somos enemigos de la cruz de Cristo? Y hay que reflexionar en eso, porque aquí hay unas preguntas en el devocional para reflexionar. Entonces, Pablo llevaba ya mucho tiempo en el conocimiento de Cristo, está metido en una cárcel por causa del Evangelio. En Gálatas, que es una carta muy paralela a la carta a los filipenses, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La motivación de Pablo para estar crucificado con Cristo era el amor de Cristo. El amor de Cristo sobrepasaba el amor de Pablo por él mismo. Él se negó a sí mismo, tomó la cruz de Cristo y le siguió. Le siguió al punto hasta abandonarse totalmente en él. Y Pablo ya no vivía más. Ya Pablo no vivía para él. Por eso Pablo era un hombre extranjero y peregrino. Él decía, más adelante vamos a ver que él dice que él no sabía, que estaba en entredicho, que estar con el Señor era mejor. Para él era mucho mejor, pero para la iglesia era mejor también quedarse. Estaban en entredicho. Entonces Pablo no tenía nada que matar aquí a la tierra. Su único deseo era hacer la voluntad de Dios y encontrarse con su Señor en el reino de los cielos. La pregunta es ahora, ¿qué me ancla a esta tierra? ¿Dónde está mi tesoro? Allí estará mi corazón. Pero me reitero, no es malo trabajar, no es malo planear. Lo malo es cuando trabajar y planear ocupa el lugar de Dios.
cuando el primer lugar lo ocupan nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes, no los de Dios. Vivimos un cristianismo muy light. Yo le hablaba en la clase pasada, en el devocional que me correspondió, lo que llaman el cristianismo cultural. Soy cristiano, pero vivo igual que cuando estaba en el mundo. La única diferencia es que cargo una Biblia, la única diferencia es que asisto a una iglesia bíblica reformada, tengo apariencia de santidad, pero cuando nadie me ve, vivo perdidamente. Todos somos luchando con el pecado y realmente es una constante lucha. La pregunta es, ¿hasta qué punto estoy luchando y cómo estoy luchando con esos deseos de la carne? Pablo se pone, por ejemplo, para empezar los versículos. Mire que cuando Pablo empieza, en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así empieza este tema. Ejemplo, Pablo dice, imítenme a mí. Qué gran desafío, ¿cierto? Qué gran desafío, imítenme a mí. Nuestros hijos nos imitan a nosotros. Ellos replican lo que nosotros somos. La pregunta es, ¿el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis familiares, es el correcto? ¿Es mostrando a Cristo para que le den gloria a Dios? La misión de la iglesia es esa. Dice, creo que es en 1 de Pedro, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las bondades de Dios, ese reino inconmovible, ese reino de justicia, de misericordia, de verdad. Pero si no es en nosotros ni justicia, ni misericordia, ni verdad. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Y tenemos que reflexionar mucho en esta parte, porque quizás somos cristianos nominales, solo de nombre. Mi nombre es cristiano, pero realmente no lo soy. Vamos a luchar con el pecado, claro que sí, y vamos a fallar. Vamos a pecar contra nuestro prójimo. La pregunta es, ¿cómo yo voy y restauro contra quien he pecado? Realmente asumo la posición de humildad, un corazón contrito y humillado para ir a pedirle perdón a aquel que yo he lastimado, al vecino, a la vecina. Les voy a contar un pequeño testimonio que dura apenas un minuto. Yo compré unos pantalones y necesitaba que me cortaran las mangas, porque estaba muy largo. Entonces fui a donde el señor que me arregla los pantalones, se llama Rumega. Ese día yo con Sofía, llevé los pantalones y el señor me dijo, se los tengo para tal día, y la listo, yo vine, al día que él me dijo. A mí me dicen un día, ese día es. Yo pienso que la gente hoy como yo, que el señor tenía mucho trabajo y no los tenía listos. Y me dijo que en 3 días. Hermano, digo una cosa que no fui muy cristiano. Lo traté de una manera que no era la correcta. Sofía me miraba. Me vine para la casa muy molesto. Pero en el camino yo sentía que el Espíritu Santo me reargüía. Me decía, no es correcto lo que has hecho. Al otro día fui otra vez con Sofía y le decía, Rumega, primero que todo quiero pedirle perdón por mi actitud el día de ayer. No fue la correcta. Soy cristiano y no me comporté como un cristiano. Le pido perdón de todo corazón. El Señor me queda mirándome. Y realmente fui con un corazón contrito y humillado. Porque a veces tenemos esa actitud. Venimos con problemas de la casa, de la calle, y a veces accionamos. Reaccionamos es la palabra correcta, de una manera incorrecta. Los cristianos deben tener algo que se llama un termostato, como los carros. El termostato regula la temperatura. Si está fría, la pone alta. Y si está alta, la pone baja. Es decir, regula. Pacificadores. Pero somos como el termómetro. Solamente mide la temperatura hasta 30, 40, pero no hace nada para cambiarla. No hace nada para cambiar la situación. Realmente estamos con la actitud de mostrar a Cristo, de que el mundo conozca a Cristo. Hay momentos que somos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo se pone como ejemplo para empezar estos versículos. Él tenía claro lo que era estar en Cristo y vivir en Cristo. Pablo podía decir, no solamente escuche mis palabras, sino también siga mi ejemplo. Qué fuerte, ¿no? Es decir, escucha el Evangelio, pero vive el Evangelio que yo estoy viviendo.
Eso tiene un gran peso. Realmente es el testimonio que da gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo llama a la gran comisión, dice, me seréis testigos. Esa palabra testigos habla de mártires. Pues que usted ve que la iglesia primitiva por donde pasaba dejaba el olor a Cristo. Perseguían, o sea, les perseguían porque realmente su vida era totalmente diferente a la vida que tenían los romanos, los judíos, los griegos, los bárbaros, los etcétera. Era totalmente diferente. Era una contracultura. Amaban a sus enemigos, oraban por sus enemigos. Su vida íntegra. Esta iglesia conmocionaba al mundo. Usted recuerda una parte de los evangelios que dice en Hechos, ahí vienen esos que ponen de cabeza el mundo. ¿Realmente nosotros ponemos de cabeza cuando llegamos a algún lugar? ¿Llega la presencia de Dios con nosotros? ¿O somos un hazmerreír? Realmente nuestra vida es congruente con nuestra confesión de fe. Pablo podía decir, escuche mis palabras, sino también siga mi ejemplo. En 1 Corintios, quiero que vayamos allá, 1 Corintios 10, 31 al 33. 1 Corintios 10, 31 al 33. Hermanita Aida, 1 Corintios 10, 31 al 33. Sí, señor, ya. Bueno, dice la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El 11, 1. Os alabo, hermanos, porque en todos no, habláis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Aida, el 1 Corintios 11, 1. Sí, 11:1. ¿Sí? Vale. No, perdón. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Por qué les digo que siga continuo? Porque es que la Biblia en la época antigua, o sea, no tenía divisiones. Esta era completa. Él dice, si podéis, coméis o bebéis, haced otra cosa, o haced otra cosa, hacedlo todo como para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren que Pablo está diciendo allí toda su manera de vivir, comer, beber, o sea, todo lo que implica su vida está siendo un estorbo para el evangelio o realmente está abriendo una puerta para predicar el evangelio. Pablo dice, yo me hice griego para ganarme los griegos, yo me hice esclavo para ganarme los esclavos. No está diciendo que vivió la vida pecaminosa de un griego o de un esclavo, o de un exeta, o de un bárbaro. No, él se identificó culturalmente con ellos, pero él mostró a Cristo. En medio de las tinieblas él resplandecía con la luz de Cristo. Nosotros como creyentes dice que somos como luminares en el mundo. No tenemos luz propia. Somos como la luna. La luna resplandece por el sol. Ella no tiene luz. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, el Cristo que está en nosotros. La gente se va a alimentar del Cristo que yo tengo. O también va a aborrecer el Cristo que no muestro. Un Cristo diferente que el que dice la Biblia. Quizá estamos mostrando un anticristo con nuestra vida. Porque anticristo significa uno que se opone a Cristo, pero se pone en el lugar de Cristo. Nos ponemos en el lugar de Cristo, pero de la manera incorrecta. De la manera incorrecta lo hacemos. Dar un buen ejemplo era una parte necesaria del llamamiento de Pablo como apóstol y como pastor. Tanto para Pablo como los filipenses se dieron cuenta de que debido a que estaban rodeados por la inmoralidad pagana y por falsos maestros que los querían engañar, ellos necesitaban buenos ejemplos para seguir.
en medio de una sociedad tan perversa como la que vivían, un paganismo tan complejo, ¿cómo hacía la iglesia para mantenerse firme y no pretender agradarle al mundo, sino agradarle a Dios? Que es lo difícil, ¿cierto que sí? O sea, mantenerse íntegro en esa realidad que tenemos un Dios que es santo, 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 y que alrededor hay personas que quieren ir a la iglesia, pero no dejar la vida que tenían. Seguir amando el mundo y amando a Cristo, como hablamos del devocional que me correspondió hace 4 días. Realmente tenemos la valentía de negarnos a nosotros mismos. Esos deseos del vientre que más adelante el apóstol Pablo dice en el Filipenses, dice que estas cosas terrenales, piensa en las cosas terrenales, en el alimento, en cosas que realmente están enfocadas aquí al reino del hombre. El Señor dice, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Son principios fundamentales del reino de los cielos. Justicia, la de Dios, la paz de Dios. Esa justicia perfecta que nos ha sido acreditada. ¿Vivimos como justos o como injustos? ¿Tratamos justamente a las personas según la justicia de Dios o la nuestra? Porque la nuestra es sesgada. La nuestra está basada en mi propia justicia. Gozo, esa seguridad, esa paz de saber de que Dios está en control. De que mi único anhelo es que Dios me guíe, no mis sentimientos, no mis emociones, no mis deseos. Por eso es que Pablo hace tanto hincapié en Romanos capítulo 12, que nos presentemos como sacrificios vivos, que es vuestro culto racional o consciente. En el original no habla de culto, habla de adoración consciente. Entonces debemos ser conscientes que adoramos a un Dios santo y que demanda santidad de su pueblo. Por eso dice, no se amolden a este siglo. O sea, no se dejen amoldar a la cultura del mundo, sino que transformen su entendimiento, esa metanoia, esa metamorfosis, ese cambio de manera de pensar, esa cosmovisión acerca de la vida. Somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Y aquí estamos dejando huella. ¿Cuál huella? La del Señor Jesucristo, para que otros sigan esas pisadas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Qué va a pasar con la iglesia si la iglesia no testifica de Cristo? Pues esta generación que sigue, ¿qué iglesia va a haber? Pues que el enemigo se ha enfocado tanto en destruir la juventud para que la iglesia no continúe. Y nosotros no estamos blindando a nuestros hijos. Estamos dejando que nuestros hijos vean lo que quieran en televisión. Inmoralidad. Ya la inmoralidad está rampante hasta en los comerciales de televisión. Blasfeman el nombre del Señor y sin pena ni gloria. La música. Series de televisión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Se vuelve ya tan normal el pecado que es parte del panorama y ya no ni ruborizamos. Y eso es parte de ser enemigos de la cruz de Cristo, porque Dios demanda santidad en todas las áreas de nuestra vida. Pablo deja claro que no son pocos los que son enemigos de la cruz. Dice que eran muchos. Había en la iglesia de Filipos personas con una forma de vivir que era un escándalo y que en sus vidas daban señales de ser enemigos de la cruz de Cristo. Llevaban vidas conforme a este mundo, no a la del ciudadano del reino de los cielos. Hermanos, cuando usted lee cómo tiene que vivir un cristiano, se lo voy a decir dónde encuentra la clave. El Sermón del Monte. Mateo 5 al capítulo 7. Y encuentra al final del capítulo 7, habla de los 2 cimientos. Así terminan los 2 cimientos. Los cristianos que escucharon la palabra, meditaron, profundizaron en ella, hasta encontrar la roca, construyen su casa sobre la roca. Vienen tormentas, vienen pruebas y la casa se mantiene firme. Pero la gran mayoría nosotros somos oidores olvidadizos. Esos hombres insensatos o mujeres insensatas, que escuchamos la palabra del Señor, que escuchamos las recomendaciones, cómo debemos vivir en esta vida mientras que el Señor viene o nosotros vamos y nosotros seguimos viviendo como si nada. En la parábola del sembrador y las semillas se van a encontrar aquí 4 semillas y solamente una da fruto. ¿Cierto que sí? Una da fruto. Hay una de esas 3 semillas que no dan fruto, hay una muy peculiar. Hay una que creció pero no dio fruto, por los afanes de esta vida y los deleites de este mundo. Es decir, esa semilla creció,
O sea, es un cristiano que está ahí pero sin fruto. ¿Qué va a pasar con ese cristiano? Pues va a ser arrancado y tirado ¿a dónde? Al fuego. Es el cristiano religioso, el que tiene liturgia, el que tiene formas de iglesia, el que tiene forma reformada, el que cumple con todos los requisitos para ser miembro de una iglesia, pero vive perdidamente, sin frutos, nada de carácter de Cristo. También hay otro que cae en las piedras y sus semillas y sus raíces son un poco profundas. El sol la quema. Hay muchos que llegan con tanta alegría a la iglesia, pero cuando llegan las pruebas, hasta ahí les llegó el impulso, ya no más cristianismo. Realmente la pregunta aquí es, ¿realmente soy cristiano? ¿Mi vida le pertenece al Señor? ¿O sigo siendo Señor de mi propia vida? Sigo siendo mi propio Dios. ¿Qué es el altar más grande que tenemos que derribar? Nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, que no nos deja avanzar, que no nos deja mostrar a Cristo. La palabra del Señor dice que Dios resiste a los orgullosos, pelea contra los orgullosos, pero acerca su oído a los pobres y humildes de espíritu. Deberíamos preguntarnos qué clase de ejemplo seguimos y qué clase de ejemplo le damos a los otros. Romanos 2, 21 al 24. Romanos 2, 21 al 24. Ay, perdón. Discúlpeme. Tranquila. Perdonada. Romanos 2. Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Palabra clara allí, no te enseñas a ti mismo. Es decir, no te predicas a ti mismo. Podemos predicar el evangelio a muchos, pero no me predico el evangelio a mí mismo. Hermanos, el evangelio no solamente es para los perdidos, para que sean salvos. El evangelio para el cristiano, predicármelo todos los días para santificarme. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Yo tengo que predicarme el evangelio y reflexionar en el evangelio y ser intencional en obedecer el evangelio. La escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor. ¿Cómo me examino a la luz de la escritura? Pero esta gente predicaba, pero con sus actos negaban el evangelio, y el nombre del Señor era blasfemado, y está hablando de los judíos, los que portaban la ley de Dios, pueblo escogido de Dios. ¿Qué no puede pasar con nosotros? Somos el pueblo escogido de Dios, portamos el evangelio, conocemos al Señor del evangelio, adoramos al Dios del evangelio cada domingo, pero salimos de la iglesia, incluso hasta dentro de la iglesia ya estamos peleando. Y es de pensar eso, es de pensar muchísimo eso. Realmente estoy siendo intencional en vivir para la gloria de Dios, estoy siendo intencional en representar a Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de los cielos, representamos a Cristo, representamos a Dios. Somos cartas leídas por el hombre. ¿Qué están leyendo en mi vida? ¿Un antievangelio o un evangelio del cual todos quieren conocer, del cual todos quieren saber? ¿Sí? Las falsas enseñanzas de los gnósticos estaban influenciando a los nuevos creyentes. La filosofía era bastante atractiva para los recién convertidos. Al cristiano que había estado acostumbrado al estilo de vida inmoral del mundo pagano, cuando llegan a ese tipo de iglesias, no, qué chévere, aquí todo es playa, brisa y mar, aquí no exigen nada. No se trata de exigir, es que el evangelio es el que exige, no el pastor. Cada vez que predicamos es la palabra del Señor que está gobernando la iglesia y está dirigiendo la iglesia. Nosotros no somos quien para juzgar. Es el evangelio que nosotros predicamos que juzga o santifica o redarguye o instruye a fin de llevarnos a la estatura varón perfecto. Pero es una constante lucha todos los días. El enemigo trata de permear la santidad de Dios. Trata de que negociemos, que adoremos a Dios y adoremos el mundo. Que sigamos viviendo igualmente cuando estamos en el mundo, haciendo las mismas cosas y diciendo, yo amo al Señor. No tiene relación, ¿cierto? No tiene congruencia. Somos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces los amigos de la cruz de Jesús muestran con su vida que realmente han captado
el espíritu de la cruz. Negarnos a nosotros mismos. Es el espíritu de la cruz. Negarnos a nosotros mismos. Permitir de que el Señor sea mi Señor, el Señor de mi vida. Esta vida de un hombre o una mujer que ama la cruz de Cristo se caracteriza por la falta de egoísmo. Hombres llenos de humildad, hombres pacificadores, mujeres sabias que edifican la casa. Es un deseo incesante de conocer más y profundamente a Cristo y vivir a Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son los que cambian el amor y la humildad con el egoísmo, con los excesos de los placeres del mundo. Viven solamente para complacerse en a sí mismos. Su Dios es el viento, que es lo que dice ayer el apóstol Pablo. La gloria es aquello que ellos deberían avergonzarse. Solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz de Cristo viven para este mundo, con sus placeres, pecados. Están atados a este mundo y el mundo los guía. Son guiados por este mundo, por la televisión, por las redes sociales, por la cultura de este mundo. El término que utiliza el apóstol Pablo aquí para vientre representa todos los deseos y apetitos naturales de la naturaleza pecaminosa, la avaricia, la glotonería, la borrachera, la inmoralidad sexual y cualquier otra cosa que satisfaga las exigencias de la naturaleza pecadora. En 1 Juan 2:15 al 17, el apóstol Juan nos dice, 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuchen esto, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, todo lo que ofrece el mundo, este cosmos, este sistema, la palabra mundo aquí es cosmos, donde la palabra cosmético, es todo lo superficial, es todo lo vano, sin peso de gloria. Es todo eso que es opuesto a Dios. Algún día escuché en un sermón de Sujel Michelet que una bailarina exótica la entrevistan y le pregunta, ¿cómo te fue en la campaña, en la actividad que hiciste por todo el mundo? Y entonces ella dice, pues gracias a Dios me fue muy bien. Gracias a Dios que hiciste pecar a los hombres lujuriosamente bailando casi desnudos. Entonces gente en la televisión, gracias a Dios, todo me ha ido muy bien, gloria a Dios. ¿Y cómo viven? Y son famosos. Y no estoy desvirtuando que puedan convertirse al evangelio. Pero cuando usted ve la vida de esos famosos que se vuelven a Cristo y hacen un destello de, dice, es que fulanito se volvió al cristianismo. Y miren sus redes sociales, miren la manera que están viviendo. Eso también es una artimaña del error. Entonces, culturalmente dicen, no, es que fulanito se volvió cristiano, pero vive de esta manera, vivimos de esa manera. Somos un punto de referente en nuestras comunidades. Somos punto de referente en la gente que nos ve. ¿Realmente estamos mostrando a Cristo? ¿Realmente estamos viviendo para el Señor? Qué gran dilema hay en nuestro corazón. Pues decimos que amamos al Señor, pero no anhelamos su reino, ni su regreso. Muchos de nosotros seguimos nuestros caminos sobre la tierra pensando que es nuestra morada. La tierra no es nuestra morada, estamos de paso. Hago una pregunta, cuando usted se va de vacaciones, los que pueden ir a vacaciones, los que pueden ir junto a la playa, se llevan el coroteo. No creo, se llevan la ropa nomás, ¿cierto? La pantaloneta, las chanclas, lo básico. Así caminamos nosotros. Podemos cargar con un coroteo para el cielo. Vamos con lo que tenemos del Señor. Y eso es lo que nos vamos a presentar delante del Señor. No con nada de este mundo. Este mundo está anclando la iglesia, el consumismo. Y todo eso es bombardeado por las redes sociales, por los medios de comunicación. Y nosotros estamos guardando nuestros ojos. El apóstol Pablo dice, os celo con celo santo y me temo que sus sentidos sean extraídos de la sincera fidelidad de Cristo. Así como Eva fue seducida. Sentidos, nuestros sentidos son seducidos. Estamos cuidando nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. ¿Cómo guardo mi corazón? Con el Evangelio. El Evangelio tiene que ser como una guarda en mi corazón. Moisés nos da claro ejemplo de cómo basó sus decisiones frente al mundo. Vamos a Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26.
Me encanta este versículo, estos dos versículos. Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Qué tremendo, ¿no? Él despreció ser hijo de Faraón, príncipe de Egipto. ¿Cómo miró los monumentos? Como tumbas. Esos deleites del pecado, él los despreció. Y dice que se sostuvo como viendo el invisible. Tenía un galardón, una patria celestial. Una patria celestial. Ese galardón que tenemos nosotros es la vida eterna perfecta en Cristo. La gloria de Dios. Eso tiene que ser para nosotros una premisa en nuestra vida. Eso me tiene que motivar todos los días a la buena batalla de la fe. Eso fue lo que hizo Pablo. He dado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia. No solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida. Pablo tenía claro por quién luchaba y para qué luchaba. Y que era la motivación de su buena batalla. Era Cristo. Era su mayor galardón. Cuando vivimos como extranjeros, aquí como personas que no pertenecen aquí a este mundo, marcaremos una diferencia en un mundo a nuestro alrededor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora acompáñenme de nuevo a Hebreos 13, 13 al 16. Hebreos 11, 13, 13 al 16. Hebreos 11, 13, 13 al 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escuchen esto, no recibieron lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente van a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, de Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este versículo. Los saludaban desde lejos, tenían una fe inquebrantable. No están diciendo, ay, como no recibí nada, pues voy a volver al mundo. Dios es malo, no valió la pena limpiar mis manos. Podemos estar como Asaf, en el Salmo 73, que dice, en vano he limpiado mis manos. Miren cómo prosperan los impíos. Se van de vacaciones a Europa, van a Cartagena o van a San Andrés, y yo ni siquiera allí al río Saldaña. Voy a Chicoral. Hermanos, realmente mi vida está centrada en el regreso de Cristo y todos los galardones que tenemos con Cristo. Porque Cristo va a regresar. Cristo examinará a su pueblo. Y lo está probando, porque todo esto que estamos viviendo, esta ahondanada de mundanalidad que quiere absorber al cristiano y que lo está logrando, pero no el cristiano genuino. El cristiano genuino no se va a dejar influenciar, se va a mantener firme a su Señor, lealtad, fidelidad a su Rey, a su Señor. Pero no son muchos, son pocos. Son pocos. Avancemos con una determinación hacia nuestra patria celestial. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, los Hebreos capítulo 11, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que tenemos que despojarnos en nuestra vida? Tenemos que despojarnos de ese amor por los deseos de la carne, por las riquezas, por la avaricia, por la codicia. Ese pecado que nos asedia, que es la incredulidad. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con paciencia esta carrera, despojémonos de todo eso que está viciado, despojémonos de ese viejo hombre, examinemos nuestra luz del Evangelio, qué es lo que estamos amando, qué es lo que controla mi vida, cuáles son mis ídolos, y derribemos sus altares. Nuestra ciudadanía más importante no es la de este mundo, es una ciudadanía espiritual, está en los cielos, y el cielo es el verdadero hogar de todos y cada uno de nosotros.
nuestra ciudadanía celestial, se debe reflejar en la forma en que vivimos aquí en la tierra. Los ciudadanos del cielo deben considerar este mundo no como nuestra morada permanente. Debemos poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, ni considerarlas como posesiones permanentes. Pablo le escribe a Tito y le dice cómo tenemos que vivir. Dice así Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo termina con gozo diciendo que esperamos ansiosamente al Salvador, que vendrá desde el cielo, que regresará para darnos la posesión física de nuestra herencia eterna allí. Como creyentes, debemos enfocar nuestra vida a lo celestial. No debemos malgastar nuestro tiempo en perseguir los placeres mundanos. No debemos permitir que las cosas terrenales nos impidan ver la importancia de nuestra ciudadanía celestial. Queremos usar el tiempo que el Señor nos da en la tierra para prepararnos para el regreso de nuestro Salvador y para nuestra entrada en la gloria celestial. Voy a leer 3 preguntas del devocional que quiero que reflexionemos. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando vivimos como extranjeros aquí, como personas que no pertenecen aquí, marcaremos una diferencia en el mundo de nuestro alrededor. ¿Cuál es el objetivo de mi devoción? Eso que me motiva y que mueve mi existencia es mi apariencia, es mi currículum, es mi pasión y placer. ¿Para qué estoy viviendo? Luego dice, eventualmente esto nos consumirá. ¿Qué? El amor a este mundo nos robará la vida. En cambio, debemos vivir con la expectativa de la gloria futura, esa que nos espera. Y al final devocional dice, así que recuerda de dónde vienes. El impacto del Evangelio, bajo Dios, directamente relacionado con tu disposición para vivir como Cristo. Permite que el asombro de tu ciudadanía celestial te haga sensible y compasivo a medida que te mueves entre los que son enemigos de la cruz de Cristo. Cristo regresará y cuando lo haga, el día de regresar a casa había llegado. Si resulta no ser hoy, entonces hoy es un día de oportunidad para ser diferente. ¿Cómo aprovecharás tu oportunidad? Mis amados, mucho que reflexionar, mucho que meditar el día del Señor, pensar, tomar decisiones, ser intencionales en ser ciudadanos del cielo. No amar más este mundo, amar las personas y predicar el Evangelio y vivir el Evangelio para que esas personas vean que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pastor, guíenos en oración. Ok, oremos, hermanos. Dios bondadoso, muchas gracias por este buen momento que hemos tenido delante de ti, Señor, al orar desde el comienzo, acercándonos delante de tu trono de gracia, tu lugar santísimo, Señor, y hacerlo libremente por la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y luego por recordarnos esta maravillosa verdad, Señor, que nos consuela y obviamente nos confronta. Nos consuela porque nos recuerda que no somos de este mundo. Nos consuela porque nos recuerda que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino de los cielos. Pero nos confronta porque nos lleva a reflexionar, a preguntarnos si realmente nos estamos comportando conforme a la ciudadanía que tenemos, si realmente nos estamos comportando como ciudadanos del cielo o como si fuéramos ciudadanos de este mundo. Y esa es la confrontación que recibimos. Nos confronta si nos preocupamos sabiendo que las promesas nuestras son eternas, son del cielo, son selladas en la eternidad, y actuamos como si viviésemos o fuésemos a vivir eternamente acá. Y por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, para que el consuelo que trae esta palabra pueda apaciguar, desaparecer
esas inquietudes, esos afanes, esas atracciones, esos deleites que este mundo nos ofrece, Señor, y podamos cada vez vivir para tu gloria, vivir para tu honra, vivir para tu alabanza, tu exaltación, Señor, y poder actuar como lo que somos, bendito Dios, no como personas de este mundo, sino como ciudadanos del cielo, recordando incluso las palabras del Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de él. Por lo tanto, el llamado es a vivir conforme a esa ciudadanía que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, empezando desde lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Y debemos desear no las cosas de este mundo, sino las cosas de aquel lugar donde nosotros pertenecemos. Por eso, como dice la palabra, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, y buscando las cosas de arriba, aquellas donde está Cristo sentado. Muchas gracias, Dios, y te pedimos que el resto de tiempo pues siga siendo aprovechado, porque hoy, a diferencia de los demás días que pues también son de bendición porque tú estás ahí, hoy es un día especial, hoy es el día que te pertenece exclusivamente a ti, Señor, y es un día de adoración, de exaltación, no solamente a manera personal, sino especialmente a manera congregacional, Señor. Es un día donde tu iglesia se reúne en las diferentes partes del mundo de manera unánime, en armonía, para celebrar culto a tu nombre, Señor. Así que muchas gracias, Dios, y que todos aquellos que hoy, Señor, estarán exponiendo tu palabra santamente, fielmente, Señor, pues sean bien dirigidos, entre ellos el pastor Eduardo y tu servidor, bendito Dios. Y si algún hermano acá estará de alguna manera dirigiendo algo del culto de adoración pública, guíalo, Señor, y que todo sea para tu gloria principalmente y edificación de tu iglesia. Por Cristo te agradecemos y oramos, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Algún aporte, alguna pregunta? A las lecturas de hoy, qué pena con ustedes. Isaías 1:2 y Marcos 1, del 1 al 22. Del 1 al 22. Y el texto de apoyo es 1 de Pedro 2, 9, 2, 17. 17. Uy, estoy más perdido que en el Día de la Madre. Okay. Preguntas, Andrés, dame Andrés. Y luego Juan Pablo y Andrea. Bueno, buenos días. Pastor, quedé con una inquietud con respecto a ahora cuando hablaba acerca de la parábola del sembrador. De pronto, cuando habla acerca de esta semilla que cae junto a los espinos y que pues crecen los espinos y ahogan, ¿no? Y de pronto su merced habló acerca de que esos cristianos pues no daban fruto. Entonces como que no sé si podemos decir que estas personas sean cristianas, aludiendo o pues hablando, refiriéndonos a la parábola, sin dar fruto, ¿sí? No sé si me hago entender. No, sí, te entiendo. Es una comparación de, hay gente que es como la higuera, que no tiene fruto. Hay cristianos que dicen ser cristianos nominales, Mateo 7, 21 al 23. Hay gente que se cree cristiana y cuando usted los ve parecen cristianos porque echan fuera demonios, predican el evangelio, hacen señales. Pero Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Son personas que dicen ser, pero no son. Hay gente que está dentro de ese estándar de que dicen ser cristianos y parecen ser cristianos. O sea, parecen ser, pero no lo son. Es como el trigo y la cizaña. Son muy similares, pero el trigo da fruto, la cizaña no lo da. ¿Sí me hago entender? Es más o menos la comparación. En síntesis, lo que decía Juan es que realmente para testificar de Cristo, muchos llegan muchas veces con la espada desenvainada y condenando y juzgando. Cuando vemos al Señor Jesucristo evangelizando a la mujer samaritana, le muestra su pecado de una manera tan llena de gracia. Ve y llama a tu marido. Y él le dice, no tengo marido. Y Cristo le dice, bien has dicho, 5 has tenido, el que tiene no es tu marido. O sea, mire tan lindo que le habla. Le muestra que era una adúltera. Y realmente la acercó con gracia. La acercó con gracia. Creo que Andrea tiene una pregunta, ¿cierto? ¿Algo iba a decir, Andrea? No, pastor, pues iba a decirle la lectura de la Biblia, que era Isaías, pero ya. Ok. Bueno, mis amados, ¿y algún otro aporte?
damos por terminado el devocional para que se preparen para ir a celebrar el Día del Señor en cada una de sus iglesias. Yo era echarle comida a las gallinas. Tengo unas gallinitas que echarle comida todos los días a las 6:30, 6:45. No, Carlos. Todo tú sea por ese decís, buen sancocho, pastor. no, mi esposa no mata las gallinas, las quiere más y sabe que ponen huevitos. El hermano Carlos dice, animamos a nuestros hermanos que sigamos el devocional diario, que se vinculen a la lectura del libro Ídolos del Corazón, los sábados a las 7 p.m. Mucha edificación práctica. Bueno, mis hermanos, Dios me lo bendiga, buen provecho el desayuno y un feliz día al Señor, un bendecido día al Señor. Que vayamos con alegría y gozo a adorar a nuestro Santo Rey.